Vídeo tóxico del día, toma 1, acción. Buenas. Vamos allá con un par de temas que teníamos pendiente de estos días, particularmente los videojuegos que llegan a las principales suscripciones que solemos tratar en este canal, Game Pass y PlayStation Plus. En ambos casos llegan nuevos videojuegos y vamos a comentar aquí un poco los principales o los que tenéis que tener en vuestro radar, al menos según mi experiencia, al menos según lo que he podido ver. Por supuesto, siempre os invito a que veáis en profundidad todos y cada uno de los títulos anunciados, pero bueno, dicho esto, los videojuegos de PlayStation Plus serán con los que comencemos, principalmente porque se dieron hace más días y porque ya están todos disponibles. Luego iremos con Game Pass y precisamente aprovecharemos para ir con un tema de última hora relacionado con esta suscripción. Y es que algunas de las antiguas personas que trabajaban en Xbox, digamos que no le echan toda la culpa precisamente a Game Pass de lo que está pasando a día de hoy, sino que es un tema bastante denso que de hecho me da ciertas razones a lo que he comentado en el canal en vídeos anteriores. Pero bueno, no me voy a demorar solamente en todo eso porque ya sabéis que también se está comentando que PlayStation el mes que viene va a hacer despidos en una compañía o en un estudio de desarrollo muy importante que tiene entre sus filas. Y las razones pues se están empezando a dejar encima de la mesa y no solo son bajos números, sino que hay una intrahistoria detrás. Al lío. Como iba diciendo, empezamos con los videojuegos que llegan a PlayStation Plus nivel extra y nivel premium. Principales videojuegos entre los que se encuentra, por ejemplo, Sonic Force Shadows Generation, un título que se lanzó hace ya un par de añitos ricos y que de hecho, bueno, es el regreso de un videojuego clásico de la franquicia, solo que con nuevo contenido, con un nuevo personaje manejable y que en este caso también te incluía muchas mejoras a nivel de juego. Un título, la verdad, bastante divertido si os gustan las plataformas a toda velocidad, aunque bueno, aquí creo que Sonic no es precisamente un personaje al que tengamos que presentar hoy en día. Y lo dicho, ya lo tenéis a vuestra suscripción, pasaros por ahí. Luego también tenemos Life is Strange Double Exposure. Estamos hablando de la penúltima entrega de esta franquicia. El desenlace pues lo hemos encontrado a lo largo de este mismo año, pero esta entrega es justo la anterior y que de hecho pues os invito a que le echéis un vistazo, ya que no se trata del clásico videojuego popular que le gusta a todo el mundo. Es básicamente la fórmula de siempre en la franquicia: toma de decisiones, cosas que alteran un poco el destino de básicamente todo lo que te rodea y bueno, también poderes sobrenaturales que están intercediendo en todo. Pero vamos, también tenéis un análisis dedicado en el canal por si tenéis alguna clase de curiosidad. Aparte de eso llega Blades of Fire, un título que ya sabéis que es un fetiche personal de este canal. También lo tenéis analizado y que de hecho me sorprendió la buena recepción que tuvo ese análisis. Un título bastante desafiante, aunque bueno, podéis ajustar la dificultad a vuestro gusto si así lo queréis. Y os invito a que este videojuego, que puede parecer un Souls o un God of War, le echéis un vistazo porque es como una especie de punto medio entre ambos, aunque de un presupuesto mediano. Es un videojuego que técnicamente es bastante discreto, pero si le dais tiempo seguramente no os arrepintáis. A mí es un videojuego que me acabó enganchando sus buenas horas y que acabó en mi top 10 del pasado año, aunque el videojuego fracasó. Pero el videojuego estrella y el que tiene la portada más grande de esta tanda es precisamente Final Fantasy XVI, un título que si no habéis jugado u os trae bastantes dudas, es el momento perfecto para hacerlo. Un título que también tenéis reseñado en este canal, un título que de hecho recuerdo que me lo mandaron para hacer el análisis y todo eso, y bueno, yo inmediatamente de que lo empecé a jugar hice mi reserva del videojuego en formato físico, como estáis viendo por aquí. Y la verdad que es un videojuego muy divertido, sobre todo en el ámbito del espectáculo visual. Es uno de los videojuegos más impresionantes de estos últimos años, sobre todo y principalmente en eso. También a nivel sonoro el videojuego es una auténtica pasada. Square, la verdad que en lo que es la realización de bandas sonoras está siempre a un altísimo nivel desde hace décadas y eso no lo ha perdido con el tiempo. Sí que es cierto que este videojuego para muchos el mayor problema que puede tener
es el número 16. Esto lo comenté así en su análisis. Este videojuego tiene un peso demasiado grande encima por ser el Final Fantasy XVI, ya que rompe con muchos esquemas tradicionales de la franquicia. Aunque si veis mi análisis os explico que realmente esos esquemas tradicionales de la saga ya se habían roto con varias entregas anteriores a esta. Pero bueno, aún así entiendo que es un videojuego un tanto diferente a lo que uno se puede esperar de esta franquicia. Aún así el videojuego es muy entretenido. Cierto es que cuando llegas al ecuador del videojuego lo que es el diseño de misiones pasa a ser absolutamente terrible, y luego ya cuando vuelves a encauzar el camino, el tramo final es una completa y absoluta pasada. Pero bueno, ya no te lo tengo que explicar yo, ya lo puedes jugar a través de una suscripción, concretamente de esta, que lo tienes ya a vuestra disposición. Un título que fácilmente completar la historia te puede llevar entre 25 y 30 horas, si te pones a completar un poco de todo te puede llevar, pues no sé, en torno a las 40, 50. Ya ni te digo si te lo quieres pasar en la dificultad más alta una vez lo termines, pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo ahora que lo tenéis más accesible que nunca. Para cerrar os comento que también tenéis la primera entrega de Kingdom Come Deliverance. Cierto es que no es un videojuego tan completo y casi tan perfecto como fue la segunda parte, pero sin embargo es un título que a día de hoy puede sorprenderos un montón. Sobre todo si os gustan los RPGs en primera persona de estilo clásico, denso y profundo, realizados en Occidente. Un título en el que tienes que aprender a hacerlo básicamente todo desde el principio, pero vamos, a día de hoy cierto es que si bien gráficamente no es ninguna locura, el videojuego recordad que ha mejorado mucho con las últimas actualizaciones gratuitas que acabaron llegando. Así que nada, también es otra posibilidad, aunque también os digo que el videojuego ha estado tan barato durante cientos de ofertas que no sé si a este punto vale la pena necesitar de una suscripción para jugarlo. Pero en fin, más allá de eso también se incluye, por ejemplo, el simulador de granjas y algún otro título un tanto más pequeño. Pero bueno, estos serían grosso modo los videojuegos de PlayStation Plus nivel extra y premium. Ahora pasamos a Game Pass. Vamos con la suscripción de Xbox, porque en este caso se ha añadido un título propio que de hecho tenía que haber llegado hace bastante tiempo. Call of Duty Vanguard, título de Activision que en este caso salió durante el pasado año 2021, y cabe decir que aunque no fue precisamente el videojuego más vendido de la franquicia, en su momento de hecho el título no tuvo los números esperados, a mucha gente sí que le gustó tanto lo que es el modo campaña como el multijugador. Incluso algunos aseveran que fue la última vez que el modo multijugador fue realmente justo con el usuario de la franquicia, pero bueno, ya lo podréis comprobar por vosotros mismos, ya que se podrá jugar a través de la consola, a través del PC y también a través de la nube. Título que ahí está para que comprobéis por vosotros mismos si os vale la pena. Título que de hecho espero sea el primer paso a que realmente todos los videojuegos de la franquicia acaban en Game Pass, tal y como se nos prometió cuando se terminó la compra de Activision hace ya cosa de 2 años, pero ahí seguimos. Hoy, por cierto, llega otro título de corte popular, como es el caso del FIFA 26, ahora llamado EA Sports FC 26. Pero bueno, ya me entendéis. Recordad que este videojuego estará solamente disponible en Game Pass Ultimate y Game Pass PC, no llegará al Game Pass Premium, y esto ya sabéis que es por el servicio EA Play. A través de esa suscripción incluida en los 2 niveles comentados se puede jugar a todos los videojuegos propios de Electronic Arts conforme pasa el tiempo. Y bueno, pues no está nada mal que se incluya ahora este videojuego de fútbol, porque al fin y al cabo ya ha llegado la actualización del Mundial completamente gratuita, y ahí estamos viendo los primeros partidos de pues un mundial, la verdad, bastante mediocre hasta la fecha. Pero bueno, vosotros podéis ponerle solución y hacer unos partidos un poco más espectaculares, además de aprovechar todo el verano para jugar en solitario con amigos a uno de los pocos videojuegos de fútbol tradicionales que todavía nos quedan en el mercado. Ya valoraréis si os gusta o no. Luego tenemos un par de propuestas un tanto menores, como es el caso por ejemplo del Abyssus, un título que pues bueno, es un videojuego de acción cooperativa en primera persona que nos llevará pues a un universo bastante oscuro. Todo se ha dicho, un videojuego bastante macabro en múltiples aspectos, donde por supuesto tendremos habilidades para ir derrotando diferentes hordas de enemigos que nos vamos encontrando, y vamos, título para pasar el rato con hasta 3 amigos más aparte de ti. El videojuego está completamente traducido, estuvo en PC y ahora en consola.
Por otra parte, cabe remarcar que durante esa misma fecha también nos llegará el videojuego del Autocaravana. Este título que estáis viendo en pantalla es otro videojuego cooperativo, donde precisamente lo que tenemos que hacer es llevar una autocaravana hasta tu casa, básicamente, superando diferentes desafíos y peligros de entorno. Y bueno, pues ahí necesitamos a alguien que nos eche un cable, que nos eche una mano, porque a veces se deslizará por una pendiente, tendremos que pasar por un puente roto y vamos, a apañarse la vida. Y fue un videojuego muy popular. También llega el Winds of Arcana y luego tenemos también para los usuarios de Game Pass Premium el Tony Hawk 3 y 4, la nueva versión que salió justamente hace un año por estas fechas. Bien, la verdad que es una tanda bastante discreta para usuarios como yo, pero en lo personal sí que es cierto que es una tanda que cuando la observas está muy centrada en los típicos videojuegos para jugar con amigos en verano. En realidad es una tanda bastante calculada precisamente para eso, para la gente que quiere jugar pues a un Call of Duty, para la gente que quiere jugar unos partidos de fútbol ya que está el Mundial. Está sobre todo pensado para ese tipo de público. Y luego, pues lo dicho, más videojuegos de corte multijugador, cooperativo que han metido por aquí, pues para matar esos ratos muertos. Con esto obviamente tienen que tener cuidado, no ha sido la mejor tanda de todas, así se ha dicho, pero bueno, ya veremos porque el próximo mes de junio nos viene bastante fuerte con Halo. Y vamos a ver qué más sorpresa nos tienen en el camino, pero bueno, eso los comentaré en una semana. Precisamente sobre Game Pass han hablado antiguos empleados de Xbox en redes sociales de manera pública comentando un poco cuáles son sus impresiones. Recuerden que ya son gente que no está dentro de la compañía, así que aquí el ataque o la defensa de la misma les da exactamente igual. La cuestión es que han comentado que Game Pass realmente no es el problema ni mucho menos el desencadenante de la situación actual de Xbox, tal y como algunos están intentando simplificar en canales de YouTube o en las redes sociales. Siempre consideran que Game Pass era algo absolutamente necesario para la compañía. Necesitaban sobre todo algo que les diferenciara de compañías rivales como en este caso PlayStation, que estaba pues muy enfocada en videojuegos de alto nivel gráfico visual, con grandes aventuras que te daban pues una imagen muy potente. Xbox, a falta de unos exclusivos de ese nivel por aquel entonces, decidió apostar por esta suscripción. Y las cosas no iban mal, pero el problema es que no se cumplieron los objetivos. A día de hoy no os voy a mentir, me sigue sorprendiendo la tremenda ignorancia que hay sobre este tema, y es que prácticamente todo el mundo achaca que la situación actual de Xbox con sus videojuegos y demás es que no venden porque llegan al Game Pass. Mirad, vamos a poner la historia nuevamente encima de la mesa. Esto es historia, esto es un hecho, no es una opinión, no es algo a debatir. Antes de Game Pass nadie compraba en Xbox. De hecho, nadie compraba una Xbox. Por favor, dejen de repetir mantras que oyen ustedes en redes sociales. A día de hoy es muy fácil decir esos mensajes, pero yo recuerdo un año 2015 donde yo paseaba por tiendas de videojuegos y me encontraba que Xbox ya estaba en un rincón. Al menos aquí en mi país, nadie compraba un juego. Todos los grandes títulos que sacaba Microsoft, a excepción de un par de ellos en particular, eran fracasos. Videojuegos que no tuvieron el efecto Game Pass en ningún momento. Que se lo digan al Quantum Break, por ejemplo, entre otros muchos títulos que se lanzaron, que a día de hoy se los tiene completamente endiosados, pero que sin embargo nadie compró. Por eso ni hubo secuelas ni se está aprovechando la licencia de esos videojuegos, ya que es que simple y llanamente nadie los compró. Y no había Game Pass como excusa de no compra. Lo que había era una compañía que tenía la imagen por los suelos, que no sabía venderse, que había perdido completamente el norte. Y a partir de ahí llegaron los videojuegos clásicos compatibles, llegó precisamente la suscripción Game Pass para atraer a nuevo público. Y sí, efectivamente, sin Game Pass Xbox no resurge. Por favor, que a día de hoy tengamos que contar esta historia parece que la gente acabe de nacer, pero es que es así. Si en aquel año 2017 o 16 Game Pass no sale, ya digo yo que Xbox a día de hoy no existe, porque a día de hoy una cosa que tiene el público de Xbox es que tiene mucho público de Game Pass. ¿Cuál es el problema? Que no has sabido agrandar ese público. Al final te has quedado con los usuarios de siempre. ¿Y cuál es el problema? Que si solamente tienes a esos usuarios y no llegas a esa gran masa de público, Game Pass en el largo plazo es algo muy difícil de gestionar.
En el largo plazo, pues, si no sigues llegando a nuevos usuarios, pues las ganancias que vas a tener por videojuegos van a ser siempre las mismas, nunca vas a crecer, que es en eso lo que está Xbox ahora mismo, que no tiene un margen de crecimiento mayor al que había hace ya varios años. Ese es el problema, que no han sabido llegar a esa gran masa, pero eso no es culpa de Game Pass, es culpa de que no sabes ni promocionar una videoconsola donde suscribirte, o no has sabido hacer que eso sea atractivo, por ejemplo, en el mundo del PC a grandes masas. Pero bueno, esto simplemente no es algo que diga yo, es que te lo están diciendo algunos de sus antiguos empleados, que Game Pass no es el problema es que no supieron vender a largo plazo la suscripción y crear un atractivo que llegue a nuevas comunidades de usuarios. Y ahora vamos con la otra patata caliente. Hablamos de PlayStation y Bungie, una compañía que ya sabéis, se ha comentado en las últimas horas que va a tener numerosos despidos próximamente, despidos importantes que podrían llevarse por delante a la mitad del estudio. Así lo siguen aseverando unos cuantos, que el próximo mes de julio va a ser un problema bastante grande para la compañía seguir adelante con todo lo que tiene. Y bueno, pues hay gente que se hace preguntas de por qué esto sucede. La más fácil de responder ha sido básicamente los números, los bajos números que ha tenido Destiny 2, los bajos números de Marathon a día de hoy, que no ha sabido sostener esa primera entrada de usuarios potente que tuvo, y a partir de ahí pues que no hay más proyecto básicamente. Y claro, pues tantos desarrolladores y un estudio tan grande para proyectos que no tienen prácticamente cadencia de público van a acabar en esto. Esa es la explicación más sencilla de todas. Ahora, hay otra nueva. En este caso, el mismo periodista francés que os comenté en el vídeo ayer ha dejado caer que sus fuentes lo que le transmiten es que PlayStation está en modo venganza. Que hay muchas cosas de este estudio que no les ha gustado absolutamente nada, ya que prácticamente le confiaron toda su estrategia de videojuegos como servicios. Es decir, Bungie, cabe recordar que era la que dictaba qué videojuegos salían adelante al mercado o no, o al menos era a nivel de asesoría los principales que determinaban qué títulos eran más importantes o qué cosas debían de cambiar. Y esta gente tuvo peso en decir que era buena idea sacar Concord al mercado, pero sin embargo el multijugador para The Last of Us no. Y eso desde luego que ha sentado bastante mal a la comunidad de usuarios. Es como que al final se ha perdido muchísimo tiempo y dinero para una compañía que desde luego parece que todo el éxito que tiene ha sido más un accidente que otra cosa, porque no es normal lo bajo que están a día de hoy. A nivel informativo, la verdad que la palabra venganza me parece un poco friki, porque no sé, es que yo no me imagino estas grandes corporaciones en modo expareja despechada, gritándote y ese tipo de cosas, no sé. Pero a ver, hay aquí un punto que me gustaría aclarar, y es que yo en lo personal la situación esta en concreto y particular no es una situación que yo le pueda achacar mucho a PlayStation, principalmente porque hay un detalle en todo esto. Cuando Sony compra este estudio, le dio completa y absoluta libertad de hacer lo que quisieran. Eso fue así desde el principio, que ellos los compraban sobre todo para la parte de asesoría. Ellos, en cuanto a videojuegos lanzados, ya tenían Marathon preparado y estaban trabajando en Destiny. Y ambas cosas han sido un desastre, pero lo dicho, esos eran proyectos que le dieron completa libertad para hacerlos si así querían. No han cumplido con una cosa ni otra y al final pues obviamente les van a recortar, pero bueno. Opiniones en la caja de comentarios como siempre y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.